Hola a todos. Vamos a seguir en nuestra serie de Romanos, lo correcto de Dios revelado. Y estamos en un punto en que hemos cerrado un poco una porción de la discusión de Pablo. Realmente toda la carta está tratando de explicar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Y ha empezado hablando de la ira de Dios, los primeros 3 capítulos. Y en esa porción está explicando que la ira de Dios es algo bueno porque significa que Dios rechaza el pecado de una forma firme, que a Dios no le parece bien la maldad y todo lo malo que vemos en el mundo. Dios no está contento con eso, y eso quiere decir que Dios, que es el único que tiene el poder de cambiar esa situación, tiene el deseo de cambiar esa situación. Si Dios no tuviera su ira en contra del pecado, entonces no habría esperanza ninguna. Así que empezamos con la ira de Dios y el hecho, la realidad de que todos nosotros por nuestro pecado caemos bajo esa ira. Pero luego pasa a hablar, terminando el capítulo 3 y de ahí hasta el final del capítulo 5, hablando de la justicia, lo correcto de Dios. Y habla de ello no simplemente como algo que Dios tiene y Dios es así, es justo, es correcto en todo, sino de que la justicia de Dios, lo correcto de Dios es algo que Dios nos regala a nosotros por medio de Jesucristo. Y nos redime, restaura lo que el pecado ha roto en nosotros y nos hace correctos de nuevo, nos cambia, nos transforma. Y ha estado hablando de eso en los últimos capítulos y ha terminado aquí hablando de que la ley de Dios incrementa nuestra culpabilidad. La ley de Dios hace que nuestro pecado sea más visible, y la realidad de que, sabiendo los mandamientos de Dios y habiéndolos desobedecido con pleno conocimiento de ellos, nos causa que estemos en aún mayor culpabilidad delante de Dios. Eso es una realidad, pero dice que la gracia sobreabunda. Cuanto más sube nuestra culpabilidad, más abunda la gracia de Dios, de forma que la gracia se expande, incrementa de una forma tremenda, enfrentando nuestra mayor culpabilidad por causa de la ley de Dios. Y Pablo va a hablar un poco de qué quiere decir eso entonces. He titulado el mensaje de hoy Gracia y Pecado, y estamos mirando Romanos capítulo 6, los versículos del 1 al 14. Vamos a empezar, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Pablo sabe, él ha estado predicando el Evangelio por toda Asia Menor, en Macedonia, bajando a Grecia, ha cubierto desde Roma hacia el este toda esa expansión norte del Mediterráneo. Y ha sembrado iglesias por todo este territorio, y él sabe que detrás de él han entrado personas que han estado diciendo: Pablo os ha explicado mal las cosas. La cosa no puede ser simplemente gracia, gracia, gracia. Tienes que seguir la ley de Dios, porque si no cumples la ley, entonces no hay gracia. Y claro, Pablo diría: no estás entendiendo la gracia. Pero esto es lo que Pablo sabe, que hay gente que le acusa de estar enseñando, que cuando dices que cuanto más sube la culpabilidad por el pecado, más abunda la gracia. Entonces hay gente que inmediatamente piensa: eso quiere decir que con Cristo, cuanto más pequemos mejor, porque más sube la gracia. ¿Y qué más da que pequemos más? El pecado se convierte en un punto que sin sentido. No tiene impacto ninguno el pecado, porque la gracia se expande de una forma infinita. El sacrificio de Cristo es tan perfecto que cubre cualquier ofensa. Y Pablo formula una forma de este pensamiento: ¿permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Venimos a fe en Jesús y decimos: bueno, eso quiere decir que como su gracia cubre todo y el pecado ya no es un problema, pues aquí me quedo. Sigo aquí en el pecado, permanezco en él, para que la gracia cubra todo y ya está, yo no hago nada y ya que Cristo se ocupe de salvarme cuando me muera. Hay quien piensa que eso es el Evangelio. Y esto es lo malo del pecado, que aún las cosas buenas que Dios nos trae, busca la forma de corromperlo, de forma que nos privamos de realmente lo bueno que Dios nos está ofreciendo.
Dios está ofreciendo gracia para librarnos del pecado y hay quienes tratan de malentender esa gracia de forma que no nos veamos libres del pecado, sino que permanezcamos en el pecado. Es una mentira que se sigue propagando incluso hasta el día de hoy. Tengo una primera pregunta acerca de este versículo. Pablo habla de explotar la gracia de Dios, pecando aún más para que su gracia lo cubra todo. ¿Qué ejemplo de esta línea de pensamiento has observado en la vida cristiana o en ti mismo o en ti misma? Vamos a seguir porque Pablo contesta su propia pregunta. Versículos de 2 al 4. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pablo quiere responder de una forma rotunda a esa pregunta para que nadie pueda acusarle de esta falsa enseñanza acerca del Evangelio. ¿Pecaremos más para que abunde la gracia? La respuesta de Pablo es firme. De ninguna manera, en absoluto, no. ¿Por qué? Y Pablo usa el bautismo para explicar el motivo. ¿Qué es lo que simboliza el bautismo? Y nota que Pablo describe el bautismo de una forma tiene muchos matices y hay mucha profundidad en el sentido de lo que ilustramos con el bautismo. Cuando nos bautizamos y nos sumergimos, y eso es lo que la palabra griega bautismo quiere decir, que significa sumergir completamente. Cuando nos sumergimos en el agua de esa forma, estamos comunicando mucho más que la idea judía simplemente de un ritual de purificación, y los judíos tenían muchos rituales de purificación, y en los tiempos de Jesús ellos se bañaban diariamente para limpiarse de las impurezas y para estar aceptos ante Dios. Y desde luego el bautismo ilustra esa idea de que Cristo nos limpia de pecado, pero Pablo no habla de eso. El bautismo ilustra cosas mucho más profundas que simplemente que el problema del pecado ya no va a ser un problema para nosotros, que Cristo nos limpia de pecado. Y eso es algo glorioso e importante. Pero, ¿qué más vemos en el bautismo? Bueno, Pablo dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Lo cual quiere decir, Pablo, cuando tú te sumerges en el agua, lo que estás ilustrando en esa inmersión es que cuando viniste a la fe en Jesús, fuiste sumergido en Jesús mismo. Esa agua ilustra, simboliza a Jesús mismo, y yo he caído completamente dentro de él. Jesús cubre todo de mí. Está en cada aspecto de quien soy ahora. Todo lo que soy está en Cristo. Él me rodea en todo momento y por todas partes. Le pertenezco completamente a él. Estoy inmerso en él. ¿Y qué dice Pablo cuando me sumerjo en Jesús de esa forma? ¿En qué me estoy sumergiendo? ¿En qué participo en Jesús cuando me sumerjo en él? Dice, cuando eres bautizado en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Y es por eso que él dice que hemos muerto al pecado. Jesús murió en la cruz para morir al pecado. Jesús tomó sobre sí los pecados del mundo. El que no hizo pecado fue hecho pecado por nosotros. Y en la cruz arrastró consigo a la tumba al pecado mismo, para morir al pecado, para destruir el poder del pecado por completo. Jesús lo arrastró consigo a la tumba. Pablo dice que el venir a la fe en Jesús implica una inmersión en Jesús que nos hace partícipes de su muerte al pecado. Nosotros hemos muerto al pecado, igual que Jesús en la cruz murió completamente al pecado, de una forma definitiva y para siempre. Y si Jesús ha hecho posible esta muerte al pecado, Pablo hace la pregunta obvia:
¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? ¡No! Jesús murió para asegurar que yo no tengo que seguir viviendo como vivía antes. El pecado ya no tiene el poder sobre mí que tenía antes. Y no hay motivo alguno imaginable para que yo quisiera permanecer donde estaba antes. Porque ya he muerto al pecado. Y su poder sobre mí ha sido quebrantado por Jesús en la cruz. Por Él fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte. Hemos muerto al pecado. Y su dominio, su poder, su autoridad sobre mí ha sido rota por Cristo Jesús. Para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, la resurrección gloriosa de Jesús, en victoria absoluta sobre el pecado y la muerte, también participo en eso. Nosotros nos levantamos del agua, nos sumergimos en el agua ilustrando que hemos muerto al pecado y nos levantamos del agua ilustrando que ahora vivimos como Jesús se levantó de entre los muertos. Nosotros vivimos por la gloria del Padre para Él. Y nos levantamos para caminar en novedad de vida. Nuestra vida ya no es como era antes. Vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que ilustramos con el bautismo. La muerte de una vida anterior. El inicio de una vida nueva en Cristo Jesús. Es por eso que el bautismo solo lo hacemos en personas que tienen edad para tomar una decisión firme de seguir a Jesús, para tomar una posición de fe en Jesús, que renuncia a la vida de pecado y se aferra a una vida nueva en Jesús. Por eso no bautizamos a infantes, porque uno no ha tenido ese momento de decisión de fe que el bautismo ilustra, cuando no ha tenido todavía la capacidad incluso de tomar una decisión de ese tipo. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo describe el bautismo como una unión con Cristo en su muerte y vida. ¿Cómo son muerte y vida buenas formas de considerar nuestra relación con Jesús? Seguimos los versículos del 5 al 11. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, para el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. Pablo explica a qué se refiere cuando dice que en el bautismo ilustramos la realidad de que nos hemos sumergido en Cristo y hemos venido a ser partícipes en su muerte al pecado y en su vida gloriosa, en la gloria del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dice, nos hemos identificado con Él en la semejanza de su muerte. De la manera en que Él murió al pecado, de una forma similar, nosotros en Cristo hemos muerto al pecado. Obviamente, no con la contundencia que vemos en el ejemplo de Jesús, porque Jesús vivió una vida sin pecado, tomó sobre sí todos los pecados del mundo en la cruz, murió una vez para todas, y su conexión con el pecado termina eternamente en ese momento en la cruz. Obviamente nuestra realidad es una semejanza de eso, pero no es idéntico, porque nosotros todavía tenemos una relación continua con el pecado en nuestra vida ahora. Pero esa muerte es una realidad. El poder del pecado sobre nosotros es algo que Cristo nos ha impartido. Y si nos ha dado eso, también seremos hechos semejantes a Él en la resurrección. Nosotros también un día seremos resucitados, gloriosos, inmortales, en la gloria del Padre como Él lo fue, para disfrutar la eternidad eternamente. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Esta es la forma que tiene Pablo de describir la vida que vivía yo antes. El viejo yo.
El viejo hombre que yo era, la vieja persona, el viejo ser humano que yo era antes de Cristo, ese hombre murió, ese hombre ya no existe, ese futuro que le esperaba ya no se va a cumplir. Y esa persona, esclavo del pecado, destinado para la muerte eterna, esa persona ya no existe. Murió con Cristo en la cruz, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y esta es una forma en que Pablo está describiendo cómo el pecado domina sobre nosotros, este cuerpo mortal y esta vida que vivimos sin Cristo, este cuerpo de pecado. Cristo ha crucificado ese cuerpo de pecado, ha crucificado esa conexión que había entre el pecado y yo, y el pecado ya no es rey, el pecado ya no domina sobre mí. Cristo me libra de esa tiranía. Él ha destruido eso con su muerte en la cruz y yo participo de eso. ¿Para qué? Para que ya no seamos esclavos del pecado. El Evangelio, la salvación que tenemos en Cristo. ¿Qué quiere decir? Cuando me muera, sí, que resucitaré, disfrutaré eternamente de la gloria del Padre y pasaré la eternidad en deleite con Él. Todo eso es cierto, pero ¿qué quiere decir la salvación ahora? Significa ahora que ya no soy esclavo del pecado. Ya, desde el día de hoy, desde el momento en que pongo mi fe en Jesús, ya no soy esclavo del pecado. El pecado ya no reina sobre mi alma y mi corazón. Cristo permite que yo camine en novedad de vida, que el rumbo de mi vida cambie, que me empiece a dirigir en una dirección completamente nueva. Cristo murió en la cruz para que yo ahora mismo, el día de hoy, ya no tenga que ser esclavo del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y está hablando del que ha muerto en este sentido, muerto con Cristo, muerto poniendo su fe en Jesús, ha participado en la muerte de Cristo en la cruz. El que ha muerto así, ha sido hecho correcto, ha sido justificado por Cristo. Y así que el pecado ya ha perdido su poder sobre nosotros. Y si hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Ponemos nuestra fe en esa realidad de que igual que muero con Él, vivo con Él. Y ese vivir, Pablo está argumentando, no simplemente sucede después del día final, después de la resurrección, sino es algo que sucede ya. Empezamos ya a vivir en gloria, en novedad de vida. La vida cristiana es un vivir en Cristo. Un nuevo vivir. Y sabemos que Cristo, una vez que resucitó entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Esa muerte murió una vez para siempre. Una muerte. Y el problema del pecado solucionado eternamente. Cristo murió una vez para eliminar el problema del pecado. Y no va a morir más. La muerte ya no se enseñorea de Él. Y Cristo ha roto completamente ese poder. Y nosotros, al venir a la fe en Jesús, participamos de esa victoria. En cuanto vive para Dios. Murió el pecado y vive para Dios. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Así que eso es lo que es el vivir cristiano. Eso es la vida de fe que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la salvación que Él nos trae. Y eso es las buenas nuevas que tenemos y que vivimos en Cristo Jesús. Que también nosotros, por lo que Cristo hizo, debemos considerarnos a nosotros mismos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ese es el patrón de vivir ahora. He muerto el pecado. Vivo para Dios. Cristo Jesús es el que lo hace posible. Tengo una pregunta. Pablo ata nuestro caminar cristiano a cosas poderosas que Jesús logró en su muerte y resurrección. ¿Cómo estamos unidos con Cristo en muerte y vida? ¿Y qué diferencia hace esto en un sentido práctico para el modo en que vivimos la vida?
Y terminemos el pasaje, los versículos del 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo debemos? Si Pablo dice, la forma incorrecta de vivir en la gracia que Cristo nos ha ofrecido es permanecer en pecado para que sobreabunde la gracia. Eso no es una opción. Así no. Bueno, entonces, ¿cómo vivimos esta vida en la gracia que Cristo nos ha ofrecido? ¿Cómo vivimos participando en su muerte y resurrección? Bueno, de esta forma, dice Pablo, no permitimos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo todavía no ha sido regenerado, no hemos sido resucitados. Este cuerpo se va a morir. Y tiene malos deseos, y no es solo el cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, todo lo que somos ahora está todavía en proceso de regeneración. Y toda esa realidad, el pecado quiere reinar en todo esto, pero sabes que Cristo murió en la cruz para permitirnos a nosotros mirarle al pecado y decirle, no, tú ya no eres rey de mi vida. No debemos poner sobre el trono de nuestras vidas al pecado. No debemos entronar al pecado y permitirle sentarse sobre el trono de nuestras vidas, de modo que obedecemos los malos deseos, los apetitos malos de nuestros cuerpos mortales, las cosas egoístas y de simplemente servirnos a nosotros mismos, esas inclinaciones. No tenemos por qué servir eso, no tenemos por qué obedecer al pecado. Tampoco hay que presentar como un acto de adoración al pecado los miembros de nuestro cuerpo, todas las capacidades que tenemos en la vida, las cosas en que podemos operar en el mundo. Y esta traducción de la Reina Valera actualizada dice instrumentos de justicia, pero realmente esa palabra griega se podría traducir armas, instrumentos de guerra, herramientas, como armas que se usen para lograr lo que no es justo, lo que es incorrecto. Eso es lo que el pecado hace con nosotros, nos convierte, y todas las capacidades que tenemos y las cosas que podemos hacer en el mundo las usamos para mal. Hay una especie de adoración al pecado. Cuando permitimos que el pecado reine en nuestras vidas, nos presentamos a nosotros mismos al pecado como una ofrenda para la injusticia, para lo que es incorrecto. Pero sabes que eso no es la forma en que debemos vivir la vida cristiana, porque hemos muerto a ese pecado. Ya no tenemos que rendirle culto al pecado. No tiene que gobernar sobre nosotros, sino más bien presentados a Dios como vivos de entre los muertos. Ya no estamos muertos. Ahora vivimos en Cristo, participamos en su gloriosa resurrección y victoria sobre el pecado y la muerte. Participamos en eso y podemos presentar nuestros miembros, todo lo que traemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, presentárselo a Dios como instrumentos, como herramientas, como armas en la guerra de la vida para llevar a cabo lo que es justo, lo que es correcto, lo que es recto. ¿Sabes qué ha logrado Cristo? El pecado ya no reina sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. Está volviendo al final del capítulo 5, donde dijo que la ley incrementó el pecado, pero la gracia sobreabundó. ¿Sabes qué? Como estamos en la gracia, la ley ya no hace nada. La ley sí nos hacía más culpables y más bajo el poder del pecado. El pecado usa la ley para crear mayor culpabilidad y afirmar su poder sobre nosotros y hacernos más culpables aún. Pero ¿sabes qué? Ya no estamos bajo la ley. La ley ya no rige nuestra realidad. Así que el pecado ha perdido completamente todo dominio sobre nosotros. ¿Qué es lo que ha logrado esto? La gracia que Cristo nos ha extendido. Si vivimos en esta gracia y perseguimos en esta gracia la libertad del poder del pecado que Jesús nos garantiza,
entonces así es como derrotamos al pecado, así es como nos libramos del pecado. Entonces la gracia de Dios nunca se convierte en algo que nos hunde más aún en el pecado, que nos da carta blanca para pecar más. No, nos libra del poder del pecado. Y hay dos formas, y en los siguientes capítulos Pablo va a hablar de esto en detalle. Cuando tratamos de usar la ley de Dios como el método por medio del cual vamos a alcanzar la justicia y derrotar al pecado, fallamos, fracasamos miserablemente, porque la ley no puede cambiarnos, la ley no puede sanar lo que está roto en nosotros, la ley no nos puede librar del poder del pecado, y si tratamos de usar la ley de esa manera, lo único que hacemos es afirmar aún más el poder del pecado sobre nosotros. La vida cristiana no es una vida basada en ley, pero no quiere decir eso que es una vida desordenada, una vida pecaminosa. No, porque la gracia de Cristo en nosotros reina y nos libra del pecado, de forma que no solamente es conocer los mandamientos de Dios y tratar de cumplirlos, sino que los deseos de nuestro corazón van siendo transformados conforme nos rendimos en adoración al Dios vivo y vivimos en Cristo en victoria sobre el pecado. Él nos va transformando, y esta transformación que solamente la gracia de Cristo hace posible es la única manera de lograr reinar en victoria sobre el pecado. Es la única manera de romper el pecado, el poder del pecado sobre nosotros. Por eso la ley no va a funcionar, la gracia solamente. Tengo una última pregunta. Pablo describe dos formas de adoración. En una, nos ofrecemos con todo lo que somos al pecado como rey. En la otra, lo ofrecemos a Dios. ¿Cómo es la devoción una buena forma de considerar nuestra manera de vivir para bien o para mal? Bueno, ahí lo tenemos. Pablo comienza explicando una forma incorrecta de entender la gracia de Cristo. Y si eso es lo que tú estás buscando, una gracia de Cristo que te permita seguir en el pecado sin cambiar nada, de hecho, meterte de lleno más y más en el pecado, entonces olvídate. Márchate, busca en otro lado, porque Cristo no tiene nada para ti. Cristo no ha venido para darte eso. Pero, si en lo profundo de tu alma estás hastiado ya de que el pecado reine sobre ti, y si ves cómo el pecado te ha transformado en una persona egocéntrica y una persona que busca solo lo suyo, y entiendes que la maldad y la avaricia gobiernan tu vida y estás harto y quisieras ser noble y justo y correcto y digno de ser honrado, si quisieras ser cambiado, Cristo tiene exactamente lo que tú necesitas. Él murió para derrotar al pecado, Él vivió para gloria en Dios Padre. Y todo eso te lo ofrece a ti si vienes a Él y te rindes a Él en fe. Mi oración para ti hoy es que hagas eso, que vengas a los pies de Jesús, te rindas ante Él en fe y que participes en Cristo, en su muerte al pecado, y que quebrantes el dominio del pecado sobre tu vida y corazón, de forma que vivas para Dios y reines con Él. Que Dios te bendiga.